Bienvenidos a todos a este ciclo de webinars de marzo, mes digital de UMP. Hoy compartiremos sobre transformación digital en la industria financiera. Y bueno, la industria financiera claramente ya no es la misma que antes. Aparecen nuevos competidores, las fintech, nativos digitales, una estructura mucho más ligera, capacidad para ejecutar mucho más rápido, y los clientes también exigen algo diferente, una experiencia de usuario digital acorde al nuevo estilo de vida digital. Entonces, ¿cómo crecer junto a las expectativas de los clientes, sostener la posición de liderazgo y explotar las nuevas oportunidades que aparecen? Y para responder estas preguntas y unas cuantas más que se pueden estar haciendo, las pueden ir dejando abajo, está el chat y también está el bloque de preguntas y respuestas, así que los invito a ir dejando sus preguntas allí, que luego tendremos un espacio para responderlas. Está hoy con nosotros Gustavo De Geronimi, de formación ingeniero en computación. En los últimos años, Gustavo se ha especializado en temas de transformación digital y marketing, habiendo ocupado el cargo de gerente justamente de este tema en OCA, donde dirigió la adopción y evolución de nuevos canales, ventas digitales, créditos y un montón de cosas más que tal vez nos cuente un poquito en el webinar de hoy. Así que muchísimas gracias, Gustavo, por estar hoy con nosotros. Realmente es un placer y te doy la palabra nomás, todo tuyo. Bueno, muchas gracias Vicky, gracias Valentina también y a la UM por la invitación. A medida que fui preparando la presentación me di cuenta que era una charla que tenía muchas ganas de hacer sin saber que iba a tener la oportunidad de prepararla, así que es una muy linda oportunidad para compartir con todos. Me tiene muy contento. Voy a comenzar haciendo una introducción capaz de la vida que llevamos hoy, hiperconectada, en donde nos despertamos conectados con el celular, estudiamos con el celular, trabajamos con el celular, con internet, nos relacionamos con la tecnología, cuidamos nuestra salud con la tecnología. Prácticamente llevamos como decía Vicky hoy, una vida digital, un estilo de vida digital. Y eso obviamente no puede ser ajeno a todo el resto de los servicios que consumimos. Esta vida digital es moldeada por servicios digitales que consumimos que hacen que cosas que hasta hace años eran magia parezcan totalmente normales. Tener esta conversación, por ejemplo, que estamos teniendo en una videollamada, o acceder desde nuestro celular en cualquier lugar en el que esté, en la sala de espera del dentista, o en el ómnibus, o frenando en un semáforo, o en el exterior, a toda la información que existe en el mundo, que existan tiendas o servicios de streaming que me conozcan tanto que puedan recomendarme lo que yo voy a disfrutar, comprar o ver antes de que yo mismo lo elija, o antes de que sepa que existe. Obviamente, una transformación en nuestros hábitos, ¿no? Motorizada por todos estos servicios que obviamente cambian nuestras expectativas. Ya la forma de hacer las cosas de antes de Internet nos parece aburrida, tonta o ineficaz. Pretendemos que todo sea rápido, instantáneo. Si puedo abrir una cuenta en Instagram en 3 minutos, quiero tener una cuenta bancaria en 3 minutos y quiero que todos los servicios que consumo sean así de rápidos y fáciles. Quiero poder hacerlo en el momento que quiera, desde donde yo quiera. Ya no quiero esperar a que abra la sucursal a las 9 de la mañana. Quiero poder hacerlo ahora, a las 3 de la mañana, que tengo un rush creativo y estoy abriendo una empresa, por ejemplo. Quiero que todo el contenido que estoy consumiendo sea relevante para mí, porque estamos en una ola de información, de hiperinformación, y sacarle valor es cada vez más difícil. Entonces, la gente pide que le hablen de temas específicos que le interesan, no que tengan que limpiar de una cantidad de ruido lo que es relevante para ellos. Y mucha personalización. Quiero que el servicio con el que yo trato me conozca y me lo demuestre en las interacciones. No quiero ser uno más y que le tenga que explicar 3 veces a 3 personas en un call center cuál fue la razón de mi llamada.
quiero que sepan que si tuve un problema online, cuando levanto el teléfono seguramente sea por eso, y la siguiente vez que llamo voy a tratar de eso. Así que bueno, todas expectativas que cambian el resto de los servicios de industrias que tal vez no nacieron con esta transformación. Pensamos en la transformación digital como la aplicación de este cambio, la adecuación, el proceso por el cual adecuamos estas empresas, estas industrias, a través de tecnología y de datos, desde sus prácticas, desde su cultura, sus procesos, ¿no? El objeto en el que vamos a estar operando son ya no la tecnología con la que hago interfaz con mi cliente, sino la tecnología que hace de corazón, y la cultura, y las prácticas, tus estructuras humanas. Capaz que vamos a hablar mucho de transformación digital sin hablar de tecnología, porque el foco es este, y el objetivo tiene que ser el cliente, exceder sus expectativas. Empezamos hablando de cómo la tecnología cambiaba las expectativas del cliente, pero no vamos a simplemente incorporar tecnología para estar de moda, para estar a la par de los que la usan. Vamos a incorporar tecnología y vamos a transformarnos pensando en el cliente y pensando en qué necesita, qué provecho necesita sacar ese cliente de los cambios que estamos aplicando. El co-CEO de Salesforce, Mark Benioff, dice que toda la transformación digital empieza y termina en cómo una empresa piensa y se vincula con los clientes. Vuelve a aparecer el tema del cliente como el objeto principal de esta transformación. Pero también habla de cómo tenemos que reimaginarnos cómo hacemos negocios, cómo repensamos los modelos operativos, cómo experimentamos con nuevos modelos operativos para convertirnos en ágiles, o a través de ser ágiles satisfacer las expectativas de los clientes. Esto viene al punto de que no alcanza con transformar el problema que tengo en papel o el servicio que doy en papel a la web sin atender cómo cambia en esencia el problema que estoy resolviendo. Tenemos que buscar eficiencias, pero no alcanza con ser un poquito más económico o un poquito más rápido. Necesitamos cambiar de forma disruptiva. Tenemos que cortar de raíz centros de costos para poder ofrecer modelos de pricing totalmente revolucionarios, propuestas de valor muchísimo más económicas, disruptivas, que ya no solo nos permitan atender un poquito mejor a la audiencia que tengo, sino intentar llegar a nuevas audiencias de clientes que pretenden tener los servicios de antes sin pagar o sin, por ejemplo, pasar de pagos upfront a pagos recurrentes. Hay cuestiones muy disruptivas detrás de las eficiencias de costo que necesitamos. Y por supuesto una experiencia de cliente, una centralidad en el cliente mucho más marcada, con mucho más personalización, dado que en el mundo en el que vivimos hoy, la fachada de nuestro negocio, la preferencia que nuestro cliente va a tener por nosotros y no por otro, es 100% la experiencia del cliente que tiene. Ya no es rehén de una sucursal, de una geografía, de un contrato. Va a elegir lo que le resulte mejor en base a su experiencia. Así que de esto un poco se habla de transformación digital y todo muy motorizado a través de petabytes de información. ¿No? Tomar decisiones en base a datos que no es parte de la transformación digital, sino que existe mucho antes, ahora se vuelve muchísimo más importante. Y nos vamos a estar preguntando permanentemente por qué hicimos esto y qué datos tenemos para avalar seguirlo haciendo, o cuál es la alternativa que podría tener para, en base a los datos, optimizar mis resultados, optimizar mis costos y avanzar. Ya no alcanza con justificar las cosas en que siempre las hicimos de cierta forma para seguirlas haciendo. Ahora tenemos data para justificar y no deberíamos escondernos en los hábitos, sino tener el valor de estudiar esa información y que el cliente nuevo a través de sus datos nos responda qué es lo que quiere. Bueno, entonces, habiendo hecho esta pequeñísima introducción, ¿no? Un poco capaz que para disparar la curiosidad, voy a intentar tocar cómo afectan estos temas o cómo resuenan estos temas en algunos
pilares del sector financiero. Obviamente no voy a poder ser abarcativo de la totalidad, pero espero que con los puntos que elegí dé como para entender cómo la transformación digital o esta nueva provocación que planteé al principio está entrando en el segmento financiero. Primero, para hablar como de estrategia comercial o estrategia de go-to-market, el primer punto, y muy atado a los datos que hablamos recién, es la definición de audiencia y la segmentación de audiencias. Tal vez los servicios financieros históricamente se dividían muy superficialmente en grandes categorías. El cliente de un banco podía ser una persona física o una persona jurídica, tal vez un cliente empresarial, un cliente agro, un cliente tal vez por producto, de leasing, de hipoteca. Pero hoy, para ser exitoso, necesitamos una segmentación muchísimo mayor. Ese tipo de gran categorización que lleva a definiciones de productos genéricos, como una tarjeta, un préstamo hipotecario, un leasing de vehículos, no alcanza como para ganar la preferencia de un cliente. Entonces necesitamos hipersegmentar, necesitamos empezar a preguntar quién es nuestro cliente, quién es nuestro cliente potencial, quién atiende a ese cliente, está subatendido o está muy contento. ¿Hay barreras de salida? ¿Qué tan difícil es ganármelo? ¿Qué parte del negocio puedo pretender ganar de ese cliente? ¿Puedo pretender ganarlo en su totalidad? ¿O puedo pretender ganar un poquito de wallet share en su billetera? Ganar un pedacito de su cliente, pero no convertirme en su proveedor principal. Necesito entender muchísimo mejor la audiencia, porque seguramente todos los pasos que vienen después van a tener que estar hiperpersonalizados. Por ejemplo, la banca en plaza ha hecho en distintos momentos, distintos proveedores, muchas iniciativas de banca universitaria, préstamos para jóvenes, no sé, Itaú recientemente, Santander hace mucho tiempo. Piensan en banco para joven en un rango grandísimo. Hoy hay que empezar a pensar en el joven universitario, pero que también le interesa cripto, o que es un gamer y que lo puedo seducir por ese perfil de consumo, o el estudiante que ya está trabajando, el estudiante que no está trabajando. Necesito personalizar mucho más mi oferta para ser resonante. Ese es el primer paso, una audiencia hipersegmentada. Una construcción de marca en un mundo en donde ya no alcanza con generar awareness en un primer touchpoint, digamos, generar conciencia de mi propuesta de valor en medios masivos y luego estar en el punto de venta, como se vendía, no sé, históricamente jabón en polvo, ¿no? Bien, piénsenos en un Mr. Músculo. Genero awareness de qué es Mr. Músculo y después, con estar en la góndola, alcanza. Hoy las marcas construyen su identidad y su capital de marca con muchísimos touchpoints, ¿no? Seguramente, por ejemplo, por ser el mismo ejemplo que hablamos hoy, un estudiante que está por tomar su primer trabajo, cuando tiene que elegir en qué banco cobrarlo, va a tener una shortlist en base justamente a brand awareness que hayamos construido, pero después va a consultar mucho y entonces las referencias y los influencers y todo lo que es la construcción social de nuestras marcas es muy importante. Luego va a hacer su research en múltiples momentos. Tal vez lo interrumpo cuando está navegando por internet con un aviso, pero después le robo un rato después cuando tiene tiempo para dedicarle a leer un artículo, y después hace una consulta, y después cuando le piden que tome la decisión, ya está pronto para el call to action y ejecuta. Los touchpoints son distintos, el ciclo de vida es totalmente distinto, entonces no alcanza con que nuestra estrategia marketing simplemente copie el marketing tradicional llevado a digital. No es poner el aviso en YouTube, poner vía pública en un afiche, en display. Hay que tener un ciclo de vida diseñado totalmente distinto. Luego, obviamente, una propuesta de valor muy potente, porque el ambiente está muy competitivo, pero también muy sencilla. Ese cliente de hoy ya no resiste 5 carillas de beneficios. Va a tomar la decisión por 3, 4
pilares fuertes, decision makers. Vamos a poder argumentarlo con 3, 4 cosas cada pilar, ¿no? Piensa en una matriz de 3 por 3 argumentos para convencerlo. Y después de convencerlo puedo ir gradualmente develando todos los beneficios que tiene mi propuesta para que se quede. Pero no puedo ofrecerle una cosa como, piensen en las cartillas de los seguros de vida, que uno tiene que leer 75 páginas para después firmar y aceptar la propuesta. Esto tiene que ser mucho más resumido. Y a la vez de resumido, mucho más ajustado a la audiencia y más diferenciado. Por eso es un trabajo bien interesante. Y después tenemos que pensar la estrategia promocional. En la promoción tradicional, las marcas simplemente daban beneficios para todos y para todos, casi que la visión era que todo el mundo encuentre algo, entonces tenías gastronomía, electrónica, deportes, realmente era una especie de cazuela de beneficios que el cliente tenía que filtrar para encontrar los suyos. Hoy tenemos que ser mucho más quirúrgicos. Las promociones tienen que resonar perfecto en la identidad de marca que quiero y en la audiencia que segmenté. Por ejemplo, las billeteras cripto argentinas están haciendo promociones con payback en cripto. Entonces, quien ya tiene inversiones digitales, cuando va a consumir de ellas, ese 10% de descuento o ese payback se lo dan en cripto. Resuena perfecto. No se necesita tener 20% de descuento en supermercados, en gastronomía, en carga de combustible. Eso es atomizar. Necesitamos ser quirúrgicos. Si la audiencia es de un price seeker, voy a tener descuento en un supermercado. Si la audiencia es de un life hacker, voy a tener descuentos en ciertos segmentos. Es muy importante. Y en términos de comunicación, voy a tener mucho más volumen de campañas, mucho más circulación de temas. Porque hoy en día, con la velocidad de Internet, una cosa más de una semana es noticia vieja y la gente ya se hartó de verlo. Si tenemos una cartera muy engaged, un público muy engaged, alcanza con 5 días, 7 días, con ciclos cortos como para que le llegue a quien le va a llegar, y a quien no le va a llegar, no le va a llegar ese mensaje y tenemos que pensar en estrategias más sofisticadas. Con esa, si quieren, introducción podemos empezar a ver paso a paso cómo se ha ido afectando cada categoría, cada digamos, función dentro de la banca digital. El marketing tal vez es de los que haya cambiado más, y yo soy muy hincha de primero empezar por el contenido que presentamos. Si nuestro contenido web, si nuestra web, si nuestras publicaciones, posteos en redes asociadas y todo es brochureware, como era antes, ¿no? Folletería publicada, digamos, un inventario casi taxonómico de la información que necesito, casi que para cumplir con el Banco Central, la identidad que voy a construir con mi cliente y las ganas de que mi cliente trabaje conmigo que voy a construir van a ser pocas. El contenido hoy es el primer punto en donde se construye marca. Entonces la experiencia de navegar la web de un banco, de una entidad financiera, tiene que parecerse mucho más a un videojuego, a una película. Tiene que ser una narración de los contenidos que quiero saber para hacerme cliente, mucho más que tener la letra chica, cuánto me van a cobrar, si tengo que renovar la tarjeta, si la pierdo, o si tengo seguro de viaje en el exterior. Es muy importante la narración con la que presentamos contenidos, ¿no? Y podemos ver ejemplos como por ejemplo Nubank o recientemente Ocablu en Uruguay. No tenemos que perder de vista cuál es el objetivo del contenido que estamos produciendo. El objetivo es ser persuasivo, transformar a ese cliente que está al principio de su jornada de descubrimiento de nuestro servicio, madurarlo un poquito para que avance. No puedo ser enciclopédico en esta etapa. Una vez que tengo buenos contenidos y que tengo contenidos pensados para la etapa del cliente en la que está mi audiencia, tengo obviamente tengo que participar en la conversación, tengo que ir a buscar a mi cliente. Históricamente lo que se hacía era paid media
y se pagaba por las visitas de nuestros clientes a estos contenidos. Pero eso es, a mi entender, un poco llegar tarde, porque el cliente empieza a evaluar nuestros servicios mucho antes de usar palabras clave que tengan que ver con nosotros. Tal vez por ejemplo, un joven que va a estar cobrando su primer sueldo no busca tarjeta de débito o cuenta pago de sueldos. Tal vez busca cómo leer una liquidación de sueldo o cosas que tengo que tener en cuenta para mi primer trabajo. Entonces es muy importante intervenir con un buen content management y con una buena estrategia de SEO las conversaciones que voluntariamente están teniendo las personas que son mi público objetivo. Piensen, por ejemplo, si yo quisiera apuntar a jubilados, tal vez podría publicar en mi calendario de pasividades y las ventajas que tiene cobrar la jubilación conmigo como parte de ese contenido beneficioso. Y luego sí, trabajar en display marketing y en social para estar presente en los lugares en donde el cliente va construyendo su marca y va empezando a pensar en elegir nuestro producto. Y por último, una vez que consigo que el cliente me muestre que tiene algo de interés, porque lo capturo como un lead, porque visitó mi página o reaccionó a un posteo en una red social, ya sea gratuito o pago, a partir de que capturo el lead, ahí sí puedo entrar en una etapa totalmente distinta, mucho más teledirigida. Voy a hacerle remarketing, eligiendo distintos contenidos para las distintas etapas en las que vaya a transitar, buscando que convierta. Pero ya no es un cliente anónimo, un cliente potencial que no sé en qué etapa de madurez está, sino que puedo empezar a categorizarlo. Si el cliente responde a una promoción en una red social, puedo decir que es un cliente que está tal vez verde, pero si ya tengo un registro de que navegó mis contenidos y que leyó algunas páginas informativas, puedo imaginarme que está en un proceso más avanzado de la toma de decisión, y entonces puedo ser mucho más transaccional, puedo intentar persuadirlo mucho más porque sé que es un cliente que está maduro, hasta que entra finalmente a nuestro embudo de conversión. Para eso hoy hay herramientas súper sofisticadas de optimización de la jornada del cliente y ya no es necesario hacerlo de forma manual. Lo cual es cada vez más importante si pensamos en que queremos tener audiencias hipersegmentadas y que queremos cuidar mucho las inversiones de marketing que hacemos y en especial la performance de esas inversiones de marketing. Bueno, en algún momento con estas estrategias el cliente va a entrar en nuestro embudo de conversión, lo que llamamos el onboarding. Va a declarar que quiere empezar a trabajar con nosotros y darnos sus datos para que nosotros lo registremos. Aunque eso que parece ya el primer gol es en realidad salir de atrás y hay un trabajo enorme para convertir a ese lead maduro que nos muestra que quiere empezar a trabajar con nosotros en un cliente. Y acá el dilema que se plantea siempre es la tensión entre la experiencia de usuario y la conversión, ¿no? Hacer simple este proceso, este paso a paso de formularios que tengo que completar online, pidiendo lo menos posible versus la prevención de fraude, el KYC, ¿no? El Know Your Customer, las políticas de cumplimiento, el scoring de crédito que necesito hacer para otorgarle un límite de crédito. Hay una tensión front office, back office que es clave resolver. Acá obviamente el equipo tiene que estar puesto en la conversión, porque si somos la solución más segura del mundo, pero no tenemos ningún cliente, al final no servimos para nada. Entonces necesitamos tener cierto apetito de riesgo, ¿no? El registro más seguro de todos es ir a pedirle al cliente que baje el subsuelo a la bóveda del banco y firme todos los formularios y le ponga, ¿no? la huella dactilar. Pero vamos a tener muy pocos clientes, entonces tenemos que tener muy bien balanceada ese riesgo para cumplir con los objetivos de captación que tenemos. Y en todo caso, pedirle a las áreas de prevención de fraude, de riesgo, de cumplimiento, que piensen fuera de la caja y que sean cada vez más sofisticados, más creativos en cómo, manteniendo el apetito de riesgo que la organización tiene definida,
ampliemos la base de clientes que podemos captar con la menor cantidad de datos posible. Y ahí obviamente la transformación digital pone muchísimo foco, ¿no? Estamos pensando en el cliente, con el cliente en el centro, abandonamos todos los presupuestos y empezamos a preguntarnos, ¿no? ¿Realmente necesito este dato? Por ejemplo, ¿para qué necesito saber la ocupación de mi cliente para otorgarle un crédito de bienvenida, un límite de crédito de bienvenida? Si ya definí que le voy a dar X plata, ¿necesito realmente saber en este momento la ocupación? ¿Puedo obtener esta información de otra fuente? ¿Puedo acceder a burós de crédito, por ejemplo, burós de datos personales que me complementen con datos, eso que tendría que si no pedirle a mano al cliente? ¿Puedo sustituir con tecnología estos datos que estoy pidiendo? Por ejemplo, ¿puedo sustituir un domicilio por una identificación, una firma digital del dispositivo en el que estoy? ¿O puedo utilizar datos del comportamiento de mi usuario capturados silenciosamente, lo que típicamente se llama datos no tradicionales en prevención de fraude, para así pedirle menos prueba de vida, por ejemplo? Dicen, yo nunca lo vi, que hay sistemas de prevención de fraude que hoy en día, por ejemplo, utilizan hasta el acelerómetro del celular para entender si hay un perfil de celular quieto en una granja de servidores o si es un celular en la mano de un cliente. Tenemos muchísima sofisticación que la tecnología nos suministra, que le facilitan la vida al cliente, aún manteniendo un perfil de riesgo súper controlado. Y una cosa que yo veo muy poco hacer, y por eso recalco, es el ser perezoso en el pedido de información, ¿no? ¿Tengo que pedir ahora absolutamente todo? ¿O será que capaz que puedo abrirle la cuenta al cliente con una diligencia simplificada, con una gestión mucho más chiquita? Tipo, dame tu mail, yo te abro la cuenta, pero el día que vayas a retirar dinero te pido un poco más de información. Mientras fondees de medios seguros y utilices en consumos seguros, capaz que no te pregunto nada. Podemos ser astutos en el pedido de esta información y de esa forma, con inteligencia, ir mejorando la experiencia del cliente, aún manteniendo un perfil de riesgo súper controlado. Por ejemplo, miren cómo hace Apple, ¿no? Apple ya te tiene registrado, te tiene dentro del dispositivo, tiene que pasarle datos al banco detrás, hay cierto cumplimiento para hacer, pero lo resume a 4 pantallas de las chiquititas, de las del iPhone viejo. Y todo el resto te los voy a pedir después. Si obviamente los consumos estallan o si empiezo a tener un patrón de consumo medio extraño, seguramente reciba alguna llamada de alguien, pero la cuenta queda abierta y la experiencia de usuario no se afecta. Y entonces con esto capturamos la solicitud del cliente. Con suerte tenemos políticas de aprobación poco ácidas y tenemos una aprobación de las solicitudes muy alta, pero aún acá todavía no podemos cantar victoria, porque esa aprobación que el cliente hizo, aun si con suerte fue aprobada instantáneamente, todavía requiere la activación de un producto, ¿no? Un producto bancario. Muy pocos productos bancarios hoy en día tienen utilización inmediata. Por ejemplo, si solicité una tarjeta de crédito, seguramente tenga que esperar a recibirla. Si solicité un préstamo, muchas veces voy a tener que ir a un local a retirar en efectivo ese préstamo. No tengo una acreditación inmediata electrónica para consumir de forma electrónica ese préstamo, ¿no? La jornada online perfecta que yo podía estar ejecutando a las 3 de la mañana en casa se topa con pasos humanos tradicionales. Por ejemplo, la recepción del plástico en mano. La firma de contratos y vales, ¿no? Ahí, en el lugar en donde toda esta transformación digital se toca con el cumplimiento de políticas tradicionales, por ejemplo, necesito ejecutar un vale como garantía, lo necesito tener papel, tengo fricciones que pueden hacer que yo pierda ese cliente. Después tengo que activar la tarjeta, ¿no? Les parece increíble, pero aún invirtiendo mucho en captación, en el embudo de conversión y todo, hay muchas empresas que pierden una cantidad interesante de clientes que directamente no activan. Pierden el interés en el producto antes de usarlo por primera vez.
Y obviamente un encare moderno de transformación digital, copiando a quienes han sido capaz que más agresivos en esto, que son de otras industrias, podría incluir, por ejemplo, una entrega al estilo pedido ya o Rappi, ¿no? Un delivery de tarjeta con una última milla de 20 minutos. Si hoy puedo pedir una pizza y me llega caliente, ¿cómo puede ser que si perdí la tarjeta de crédito y hay una promoción, no me puedan traer una tarjeta de crédito en 20 minutos para que yo pueda aprovechar la promoción, ¿no? Piensen lo disruptivo que es, cómo complica la vida de los clientes el perder acceso a los productos bancarios. Bueno, cómo ni siquiera pidiéndolo, ni siquiera pagando, hay veces que tengo la opción de acceder a este tipo de experiencia. Después, obviamente, una experiencia de unboxing, ¿no? de apertura de ese sobre, de sacar la tarjeta, mucho más cuidada de lo que tenemos hoy. Les voy a mostrar unas capturas después. Aceptación de términos y condiciones online. No quiero que mi identidad de marca sea contaminada por folletos adjuntos con letra chica. Eso asusta al cliente, lo hace sospechar de futuras ofertas que yo que le haga. Y la activación tiene que ser un clic. Casi que tengo que recibir la tarjeta, abrirla, sacarla del sobre, abrir el celular y tenerla funcionando. Viene, por ejemplo, como hace Mercado Pago. Mercado Pago te permite solicitar la tarjeta desde el celular, obviamente. Tiene un sobrecito bastante delicado que refuerza la identidad como cuidada, la marca cuidada de Mercado Pago. Y la activación es simplemente escaneando un código QR que aparece pegado detrás de la tarjeta. Con lo cual, no solo resulta mucho más fácil que estar digitando los últimos 4 dígitos, el código de seguridad y todo lo demás, sino que alimenta el hábito de leer un QR para hacer cosas, que es algo que después le sirve a la marca para invitarte a hacer pagos en el resto del sistema. Nubank te trae una cajita, creo que copia mucho de los productos Apple, tiene stickers para que los fans le cuenten a su comunidad que utilizan tarjeta Nubank, y tiene una activación también muy integrada con el celular. Miren Rappi, por ejemplo. Hay mucha innovación también en el diseño de las tarjetas. Ven tarjetas innominadas que tienen los datos por detrás o directamente no tienen los datos. Hace que sea mucho más fácil la emisión, el embosado de la tarjeta y la entrega. Con lo cual esa experiencia de onboarding se hace muy gratificante. Es una oportunidad de reforzar la relación. Un cliente que recibe una tarjeta así seguramente esté mucho más propenso a utilizarla, a consumir con ella, que un cliente que recibe esto. Recibí una tarjeta del Chase, muchas gracias, la tiro. Si otra marca me da una promoción, voy a usar otra. Bueno, y con eso llegamos a tener al cliente pronto para hacer su primer uso, pero todavía lejos de realmente haber conquistado al cliente. En Uruguay cada tarjetaviente tiene un promedio de 3 tarjetas. Tengo medio de estarme equivocando, pero tengo el recuerdo que era muy alto el wallet share en tarjetavientes. Por lo que una vez que estoy adentro de la billetera todavía tengo que pelear porque el cliente la saque y la use. De hecho, hay una cantidad de tarjetas que son activadas y que nunca llegan a tener un estado de cuenta. El cliente nunca las usa. O las utiliza una vez, el discount seeker en particular, el perfil de cliente que saca la tarjeta porque hay un descuento, la utiliza una vez, la activa por el tiempo que tenga el financiamiento de ese producto y después no lo utiliza más. Por lo que es muy importante estar atento a esta experiencia, ¿no? La activación no está asegurada y yo necesito trabajar desde marketing y desde mi plataforma digital esa activación. Y para esto, igual que para los leads al principio, en donde yo tengo que ir eligiendo qué acción tomar según el momento de la vida de ese lead, ahora que es un cliente mucho más. Yo tengo que ir orquestando qué comunicaciones le envío al cliente a partir de cada momento en su vida. En el momento que recibo la activación, o por ejemplo, en el momento en que el courier me confirma que entregó la tarjeta, yo puedo empezar a monitorear. ¿Ese cliente que recibió la tarjeta la activó? Si no la activó, le hago una comunicación explícita de activación.
No le hablo de generalidades, le digo activa. Una vez que tengo el hito de activación registrado en mi sistema, le puedo decir bienvenido, tenés todos estos beneficios, no te pierdas más información registrándote por los canales online. Y a la semana, si todavía no la consumió, tengo la opción de elegir. ¿Qué voy a perder el tiempo, distraerlo pidiéndole que se registre, o le voy a hacer una promoción de primera vez? Voy a hacer obviamente una promoción de primera vez. Le voy a mostrar todo lo que se está perdiendo por no haberla usado. Y si todavía pasa una semana y todavía no lo usó, tal vez decido ser más agresivo e ir con un cupón de primera compra. Decirle, por ti, solo para ti y solo por esta semana te doy un 20% de descuento en donde quieras, lo tenés acá. Porque es tan importante activar al cliente que vale la pena gastar adicional a lo que ya gasté en captarlo hasta acá. Y de esta misma forma puedo ir buscando comportamientos o eligiendo qué comportamiento venderle y en qué orden se los voy vendiendo. Voy a tener que venderle el comportamiento de que use la tarjeta, para que ahora sí, después de un tercer, cuarto consumo, ya con un estado de cuenta cargado, idealmente después de un segundo, tercer estado de cuenta, yo pueda decir, este cliente es parte de mi cartera y pueda calcularle el lifetime value. También voy a tener que venderle el acceso a los canales digitales, porque yo quiero tenerlo cerca, hablarle, pagándole a otras plataformas a través de paid media, es una locura. Yo quiero tener al cliente cerca, quiero tenerlo activo en mis canales digitales para poder venderle cosas de forma gratuita. Para eso tengo que vender la digitalización, y después voy a querer, con la misma lógica, cross-sellearle otros productos. Pero, por ejemplo, yo no puedo ofrecerle un préstamo a un cliente que acaba de sacar la tarjeta. La probabilidad de que lo solicite es muy baja. Yo tengo que esperar, ver el comportamiento de consumo que tiene, fidelizarlo, digamos, fertilizar el terreno en el cual después voy a plantar la semillita del préstamo o del seguro o del siguiente producto. Todo eso se hace con tecnología que se llama orquestación de la jornada del cliente. Acá la data también juega un rol súper importante. No alcanza con decir, tengo mi cartera de clientes, hice una promoción, en este cliente la promoción hizo que vendiera un 50% más, porque cuando regalo plata siempre crezco. La pregunta es, después de esa acción, ¿cómo es la evolución de ese cohorte de clientes? Entonces, así como tengo en esta gráfica una cohorte por día de activación, yo podría decir, tengo la cohorte de clientes que participaron en la campaña de supermercados versus los que no participaron. ¿Cómo se comportan a lo largo del tiempo? Los que estaban a punto de abandonarme porque tenían una activación muy bajita, ahora veo que post promoción me consumen más, o simplemente los atraje por la promoción, pero después volvieron a tener el mismo nivel de engagement que tenía antes. Todo esto es muy importante seguirlo para poder utilizar las inversiones de payback y de marketing de forma inteligente. El mercado tiene mucha costumbre de repetir lo que hacemos y asignar presupuestos top-down. Si tengo estos ingresos, puedo gastar esta plata en payback y puedo gastar esta plata en marketing, pero la competencia está cada vez más astuta. Y la competencia tiene presupuestos mucho más ajustados y elige de forma mucho más quirúrgica en dónde gastar plata o no. Esa competencia hace que los márgenes con los que se subsidian estos presupuestos que se invierten a grandes plumazos cada vez sean menores. Entonces es muy importante hacer un trabajo analítico, un trabajo numérico de los resultados de nuestras acciones de marketing digital. Y ahora sí, por último, o tal vez a mitad de camino, llegamos a la etapa en la que los canales de atención empiezan a ser importantes para el cliente. Obviamente un cliente que no hizo ningún consumo en una tarjeta no va a descargarse la aplicación para ver el estado de cuenta. No tengo consumo, no soy pasible de ser digitalizado. Si soy un cliente recontra ocasional, ¿no?, que compro solo cuando hay descuentos y tengo en la tarjeta X 3 compras, seguramente tengo un débito automático de esa cuenta y ni siquiera mire el estado de cuenta, por lo que es un cliente que no es activo, no tiene necesidad de venir a mirar cuánto gastó y administrar su cuenta. Por lo tanto es un cliente al que me cuesta mucho más llegar y por lo tanto le puedo revender o crossellear cosas con mucho mayor dificultad.
Por eso es importante generar un nivel de vínculo alto para luego seguirlo alimentando con buenos canales de atención. Digamos, los canales de atención son los lugares en donde tengo más para perder en el corto plazo, porque una mala experiencia es una causa de attrition muy alta, pero también tengo poco para ganar en el corto plazo y más bien el partido se juega en el mediano y largo plazo, cuando yo empiezo a poder cross-sellearle cosas al cliente, cuando puedo empezar a venderle desde una recarga de celular hasta un pago QR, hasta un seguro, hasta un préstamo. Y bueno, para eso, para desarrollar estos canales, hay una metodología, un marco de trabajo, un framework bastante conocido de Aaron Walter, que se llama la jerarquía de las necesidades del usuario, que plantea que lo primero que necesitamos en nuestros canales, en nuestra plataforma, para dar una experiencia deleitante que supera expectativas de nuestro cliente, es la funcionalidad. Si yo entro al canal y no puedo hacer nada, poca gente va a calificarme con 5 estrellas. Entonces yo tengo que tener prácticamente todo lo que el cliente necesita en los canales digitales. Sobre esta primera base de funcionalidad, con la que yo le permito al cliente hacer lo que a las 3 de la mañana, desde acostado en la cama, necesita hacer, yo puedo o necesito instalarle la confianza en el canal. Si a las 3 de la mañana, cuando voy a pagar mi factura porque me acordé que venció, el canal no está disponible porque está en mantenimiento temporal, ¿no? Está dado de baja porque a medianoche corren los procesos batch, voy a molestarme con la marca y voy a confiar menos en el canal. Si los datos que me suministran no son tiempo real, obviamente también. Si yo no puedo decir tengo 100 pesos en mi cuenta porque todavía no se ingresaron datos al tiempo real, no voy a poder confiar en la información que me da. Y si obviamente no está, si no lo puedo usar desde mi celular o tiene caídas, si no está 24/7, 99,99% del tiempo, no voy a construir confianza en el canal y voy a terminar prefiriendo los canales tradicionales. Sobre estos dos pilares hay un tercer pilar que es la usabilidad. Tiene que ser sencillo de usar. De hecho, mucha gente que termina yendo a las sucursales hoy va porque sabe que puede hacer las cosas por el canal tradicional, sabe que el canal está disponible, pero les resulta demasiado complicado. Pienso, por ejemplo, en la industria en el turismo, por ejemplo. Hay gente que sabe que puede sacar un pasaje online, hacer una reserva, pero prefiere ir a la agencia de viajes por la empatía, por la relación, porque hay un operador humano que le simplifica las cosas. Entonces, el desafío de nuestros canales digitales es trasladar esa simpleza, esa pertinencia, esa relevancia, ese orden en la información a los canales digitales. Y por último es la generación de rapport, la identidad, que sea placentera la experiencia, tiene que ver con la gráfica, con los textos, con las microanimaciones, con las microinteracciones, ¿no? Si nosotros vamos a una, no sé, por ejemplo, a una confitería y está todo súper cuidado desde la bandejita hasta cómo te atienden los delantales, construyo identidad, construyo identificación con esa marca, me da gusto ir a la confitería a comprar. Si esa misma confitería en un canal online, en un marketplace, no tiene todo eso, está comoditizando su producto. Son las mismas masitas que cualquier otra y se perdió la diferenciación. Por eso es muy, muy importante que esa identidad de marca se traslade a todas las interacciones a lo largo de todos los canales. Y bueno, acá me daban ganas de compartirles o de profundizar en cómo se logra desarrollar la mejor experiencia, ¿no? Entrar un poco en cómo es el ciclo de vida más técnico de los productos técnicos, de los productos bancarios con los que interactuamos con los servicios. Acá creo que todos ya sabemos que el desarrollo de software se ha evolucionado hacia tecnologías ágiles. Y hablamos mucho de ágil, y tal vez en los equipos con los que han tenido la oportunidad de participar hablan de sprints y de desarrollo en fases,
y de releases periódicos, que tiene que ver con la última etapa del embudo, ¿verdad? Pero de lo que muchas veces no hablamos es que al principio de la cascada, la producción de las ideas, o sea, los insumos que esos equipos reciben para decidir qué hacer, no siempre son construidos con la misma agilidad con la que después los equipos de trabajo producen e implementan. Más bien al revés. Sigue siendo muy común en la industria que las ideas vengan de un grupo de iluminados, y digo vengan porque, y se espera que vengan, porque la responsabilidad es de todos, de los que están en las etapas tempranas de la cascada y los que están en las etapas más abajo en la cascada. El ciclo típico sigue siendo: alguien tiene la idea de, por ejemplo, agregarle contactless a la billetera porque es la tendencia en el mundo y porque Mastercard nos lo presentó en el último evento en Miami. Entonces hicimos un caso de negocio y lo pusimos en el roadmap, y el equipo lo va a tener en el trimestre 3 pronto para anunciarlo en el trimestre 4. Súper top-down, súper empujado por la voluntad de cumplir con una expectativa política, con poco involucramiento de todas las partes y con poco espacio para echarse para atrás. Después de que está puesto en el roadmap, está comprometido, y todas las personas que vienen cascada abajo van a hacer todo lo posible por cumplir con el compromiso, aún desatendiendo al cliente. Y eso es lo más importante. Aún dejando de poner al cliente en el centro para las priorizaciones y para las decisiones de diseño. El siguiente problema en donde falla este modelo es en el que, una vez que está puesto en el roadmap por el equipo de liderazgo o por la gente de negocio, el equipo que toma los requerimientos queda bastante solo y bastante aislado. El negocio es el conocimiento fino, pero no participa en las refinaciones. Hay que salir a pedir, por favor, sacar de la línea de negocio a gente para que te cuenten qué es esto que decidieron poner en el roadmap a hacer y cuál es la complejidad subyacente a la que quieren llegar. Pienso, por ejemplo, pensemos en una idea. Quiero originar préstamos en el punto de venta. Tengo un acuerdo, ya hice una alianza con mi socio estratégico. Prometimos que a fin de semestre vamos a tener una API para que ellos puedan vender préstamos. Bárbaro. ¿Cómo van a estar esos préstamos presentados en el punto de venta? ¿Cómo voy a capacitar a los cajeros? ¿Cuál es la política de crédito? ¿Cómo voy a ingresar los datos? Hay millones de preguntas que seguramente la gente que participó en esta cajita azul no se hizo y por lo tanto no contestó, porque ni siquiera tuvo tiempo, porque los ciclos son cortos y hay que poner en el roadmap lo que quiero hacer. No hay espacio para iterar. Y recién cuando me pongo a iterar en las últimas etapas, descubro lo que no sé y parcheo con lo que conozco. Entonces, el ciclo termina siendo un ciclo de feedback largo. Nos damos cuenta de lo que realmente el cliente quería cuando ya es tarde para corregirlo, cuando nos consumimos el tiempo y la inversión que teníamos, cuando ya fue demasiado expuesto el producto que queríamos presentar. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es el enfoque que hoy prima en las empresas de vanguardia? El de ciclos ágiles en paralelo. ¿No? Hay dos trenes de desarrollo ágil. Un tren de delivery, que es más parecido, más análogo al tren de desarrollo actual, en donde el foco está en en fabricar un producto que sea confiable, escalable, que sea performante, que sea mantenible, aunque yo pueda presentar en sociedad sin que me dé vergüenza, pero alimentado de forma permanente, no one time, sino de forma permanente por los insights que un equipo de avanzada, de discovery, va produciendo. En ambos equipos trabajan todos los roles, son equipos multidisciplinarios. Entonces, en el equipo de discovery, de hecho muchas veces es el mismo equipo el que hace discovery y delivery. Lo importante es que en ambas tareas participa tecnología, proponiendo innovación al negocio ayudando a las priorizaciones de tecnología, producto
balanceando, identificando el alcance, poniendo al cliente en el centro, participa en riesgos legales, cumplimiento, realmente participa todo quien tiene que participar para que cuando el programador ponga las manos en el teclado tenga todo lo que necesita saber lo antes posible. Hay dos, bueno, acá equipos cross-funcionales, ya se los comenté. Hay dos ejemplos documentados que me pareció que estaba bueno compartirles, que son la creación de NuConta y todo el proceso que siguió el equipo para, desde los principios, desde la hoja en blanco, diseñar la cuenta de Nubank. Y una publicación parecida para la tarjeta Visa de Naranja X. Ambas empresas que se tomaron el trabajo de contar cómo fue todo este proceso y compartirnos un poco de cómo hicieron ese discovery y delivery en paralelo. Se los recomiendo para los que quieran indagar en el tema. Y bueno, acá llegamos a el relacionamiento a largo plazo con el cliente, ¿no? Esto podría haberse llamado lifetime value o relacionamiento. Decidí llamarle customer service porque es el punto capaz que más sensible. El resto tal vez son menos visible. El resto son más análogos a temas de marketing y de ventas que ya vimos antes. Como el primer reconocimiento, el primer tema para compartir, para quienes están fuera de la industria bancaria, es que las carteras de clientes de la industria financiera son, como aparece en el dibujito, baldes pinchados, ¿no? Son carteras muy maduras, construidas a lo largo de décadas, en donde hay razones de abandono miles, controlables y no controlables. Y es tan importante que puede llegar a casi anular o por lo menos corroer mucho la tasa de crecimiento, la adquisición de nuevos clientes, ¿no? Una cartera del entorno de 500.000 clientes en Uruguay puede proponerse captar 50.000, 60.000, para hablar de números gruesos. O sea, puede proponerse captar un 10% adicional anual y puede que tenga un número cercano de attrition, por razones controlables y no controlables, ¿no? Encontré por ahí que le llaman las 5 Ds, ¿no? Death, divorce, ¿no? Muerte, divorcio, desplazamiento, mudanzas, deuda y disatisfacción. Obviamente, en una cartera muy envejecida, típico de Uruguay, ¿no? En donde si queremos ser masivos y mapeamos la edad promedio de Uruguay, vamos a tener público de mucha edad, vamos a tener un causal de defunción muy alto. Divorcio, que hace que tal vez cuentas compartidas se separen, que las economías se dividan, y es la oportunidad, es el momento en donde mucha gente decide con qué banco trabajar. Mudanza, obviamente si me mudo a un lugar en donde no tengo una sucursal, puedo tentarme a elegir otro proveedor que me hace una oferta full digital, ya que no voy a usar la sucursal para que las voy a pagar, hacerte una oferta full digital, u otro proveedor que tenga una sucursal cercana. Deuda, porque hay clientes que no queremos tener o que lamentablemente no podemos tener bajo nuestra política de crédito, entonces los tenemos que eliminar. Y insatisfacción. Y yo subrayo insatisfacción porque es de los números más grandes y es de los lugares en donde creo que hay más oportunidades para trabajar. Obviamente compromete fuertemente el lifetime value del cliente, ¿no? Si yo tengo una cartera de 500.000 clientes que sé que voy a tenerlos en una X proporción, X tiempo, puedo evaluar mi cartera muchísimo mejor que si a los 3 meses voy a tener un abandono enorme y cuando llegan los 60 y pico de años voy a tener otro abandono. Tengo que agregarle unos ponderadores de riesgo altos a ciertos momentos, pierdo mucha evaluación. Y los dos frentes de atención que identifico son obviamente, primero, anticipar las razones por las cuales el cliente está insatisfecho, no enterarme cuando ya es tarde, sino enterarme lo antes posible y de la forma más articulada posible, y después volcar eso a un servicio de excelencia.
Me enfoqué también en el tema del feedback solicitado porque servicio de excelencia hay bibliotecas enteras para estudiar, quedaría medio fuera del alcance de la charla. Pero acá sí, en feedback solicitado, que es básicamente el feedback que la organización le pide proactivamente a su cliente a través de encuestas. Hay muchos formatos. Hoy en día es muy popular el Net Promoter Score para tener una evaluación general de la relación, el NPS general o el NPS de relación, y el NPS transaccional para ver en cada punto de contacto de mi cliente cómo se sintió y cuánto me recomendaría. Pero también hay otros que pueden servirnos para otras indagaciones que queramos hacer. Por ejemplo, si yo quiero mejorar un pago con QR o un reclamo, iniciar un reclamo, tal vez me interese más el Customer Effort Score, porque yo no le puedo preguntar qué tan satisfecho estás con la refinanciación de tu préstamo. Todo el mundo va a estar insatisfecho, pero sí le puedo preguntar qué tan difícil te resultó utilizar el calculador automático, por ejemplo. No le puedo pedir 5 estrellas a pagar una factura, capaz que a nadie le gusta, pero sí le puedo decir, bueno, ¿qué tan fácil te resultó deditos para arriba, deditos para abajo? Sí le puedo preguntar 5 estrellas para toda mi aplicación, y medio análogo con el NPS. Esto ustedes como usuarios, como consumidores, lo deben haber visto 1000 veces. No hay mucha más ciencia que sistematizarlo, hacerlo muy recurrente y que no quede en dato, sino levantar ese dato, analizarlo, procesarlo, construir insights y después accionar con esos insights a lo largo de toda la empresa. O sea, desde el área de calidad o desde donde se maneje, de la centralidad del cliente, ir y golpearle la puerta a producto, golpearle la puerta a prevención de fraude, golpearle la puerta a los canales de atención, a todo quien tenga que accionar con ese insight que obtuvimos. Y el no solicitado es capaz que el menos visible y el más entretenido por lo lamentable de las cosas que a veces se encuentra, por lo tanto, de los más ricos que hay para explotar. Hoy en día los clientes, cuando están molestos y cuando te quieren decir cosas buenas, no esperan a que vos les preguntes qué te parece. Encuentran el campito que sea que le estás pidiendo feedback para darte tu recomendación. En Google, por ejemplo, pueden mirar esto. O sea, en Google Maps, en las sucursales de Oca de Google Maps, la gente deja feedback en los canales de atención. Uno postea una campaña promocional en Instagram y la gente le dice, no me mandaron la tarjeta. Estoy hace 15 días pidiendo la tarjeta y no me la mandaron. O sea, cualquier lugar en donde la marca tenga presencia es un canal de contacto. Por lo tanto, es un canal de atención. No tiene sentido tratar distinto una llamada entrante al call center que un posteo, una respuesta en Instagram. Si lo hacemos está mal. Si, por ejemplo, si los posteos los está contestando una agencia de marketing, te dice gracias por contestarte, ya te llamaremos, está mal. Y hay que tener un contacto mucho más directo, mucho más personal, más empático. Hay que conocer los códigos de la red social y contestar con esos códigos de red social y atrás ponerle toda la potencia de atención que tiene el call center, pero con los códigos de la red social. Y hay que estar atentos, no podemos dejarlo pasar. No sé si vieron esta noticia, pero a mí me pareció increíble. Un argentino, un tuitero famoso, quedó encerrado en una bóveda, encerrado en la bóveda de, creo que era Santander, Argentina, tuiteó a Santander, Argentina, estoy encerrado, por favor vengan a ayudarme, y estuvo horas para que alguien lo sacara, tuvo que llamar a la policía para que lo fueran a buscar. No nos puede pasar esto. Los canales digitales son canales abiertos al público, tanto o más que los canales tradicionales. Si no permitimos que pasen estas cosas en los canales físicos, ni en el telefónico, mucho menos tenemos que dejar en el digital. Y bueno, y hasta acá algunas ideas de cómo la transformación digital está permeando en el mundo bancario, ¿no? Cómo vamos sosteniendo la innovación o ejecutando innovación de sostenimiento a través de copiarle a las industrias que están más avanzadas en este sentido. ¿Qué es lo que la banca ha hecho desde hace mucho, ¿no? Desde la banca 1.0, sucursal, fichero, archivo papel,
y la plata guardada en la sucursal, que yo no podía ir a otra sucursal porque no tenían mi cartoncito con mi estado de cuenta. Pasando por la banca 2.0, que empieza la digitalización interna, la dispersión de la red, ¿no? La ampliación de la red a través de medios electrónicos, primero con los cajeros, luego con el home banking, hasta el salto ya más cualitativo que vivió la banca en este último tiempo, en donde a través del mobile banking, de los pagos móviles, de la interrelación, ¿no? De las transferencias electrónicas, como el embebido de los servicios financieros en otros servicios como los marketplaces, hace que se desdibuje cuál es en sí el servicio bancario, ¿no? ¿Qué es lo que me aporta el banco? El banco, que originalmente era el lugar a donde yo iba porque me cuidaban la plata, pasa a ser la utilidad del servicio, ¿no? Casi que el banco 4.0 es puramente banking as a service. Son servicios de banca, pero no hay que ir al banco. Y en el momento en el que yo dejo de tener que ir al banco y paso a ser una especie de electrón libre que puede consumir servicios similares a los bancarios o equiparables a los bancarios en otros lados, es que se abre la puerta a los competidores disruptivos, ¿no? No solo a quienes intentan clonar el modelo bancario partiendo desde cero, sin las anclas de la historia, sino a los que realmente están pretendiendo romper todo, partir de los principios básicos, ¿no? ¿Y qué pasa con esas dos poblaciones, ¿no? Quienes vienen sosteniendo, ¿no? Haciendo innovación de sostenimiento, por ejemplo, que todo lo que vimos recién, ¿no? Que la tarjeta de crédito te la mandan a tu casa, porque la solicitas online, te la mandan a tu casa, capaz que hasta el más creativo te la activa virtualmente para que consumas online de forma directa, pero sigue siendo una tarjeta de crédito. Lo que les va a pasar, o lo que este libro de Innovator's Dilemma imagina que les va a pasar, es que van a continuar innovando por arriba de las demandas de los clientes. Va a llegar un momento en el que la innovación, el aumento en la capacidad bajo el modelo tradicional, no va a poder ser absorbido por el cliente. Hoy, por ejemplo, si a mí un banco me ofreciera banca con realidad aumentada, o banca en los HoloLens, a nadie le importaría. Entonces, esa incapacidad del mercado de absorber innovación hace que a la vez se acote la inversión en innovación. Como hay una ley de incrementos decrecientes, de rendimientos decrecientes, que hace que la innovación se acote sola. A la vez, los challengers, que más que replicar el modelo tradicional, buscan ser disruptivos, hoy capaz que no logran satisfacer las necesidades de los clientes más sofisticados de la banca, como puede ser un cliente corporativo, un cliente de inversión, tal vez con suerte ambicionan a capturar al cliente pyme, pero tienen un foco mucho más claro en cuáles son los valores, cuáles son los servicios, las funcionalidades en su esencia que necesita el cliente. Y entonces, en vez de estar intentando innovar sobre el modelo tradicional de tarjetas de crédito o de préstamos, están pensando en modelos de Buy Now, Pay Later embebidos en el checkout de las marcas de moda directamente. Entonces eso cambia todo. Ya es otro tipo de innovación, ¿no? En el libro de Innovator's Dilemma plantea que hay como dos tipos de innovación: innovación de sostenimiento e innovación disruptiva. La innovación de sostenimiento se obliga a atender las necesidades explícitas de clientes actuales. Es imposible justificar una gran inversión
en un banco hoy si no hay un mercado que la pida. Por ejemplo, se va a hacer pagos con QR porque hay un mercado que lo pidió, pero a nadie se le hubiera ocurrido desplegar una red de pagos con QR antes de que hubiera un challenger que demostrara que la oportunidad existía. Tampoco hubieran jamás invertido dinero en canibalizar un negocio. A banco hubiera dicho, ¿para qué voy a invertir en pagos con QR si ya tengo mi red de POS de la cual soy socio? En cambio, la innovación disruptiva está muy dispuesta a competir con sí misma, a canibalizarse, a que si la máquina de POS que todos conocemos acá en Uruguay, que vale $400, puede ser amenazada por una máquina de $40 que la saco de una góndola, que sea yo el que ofrece esa maquinita de $40 y que no sea otro competidor. Y si puedo aceptar pagos a través del celular sin infraestructura, mucho más. O sea, si va a haber una innovación disruptiva que puede afectar mi negocio core, ser yo el que la desarrolla. Perdón, me entró una llamada y se corrió la pantalla. Ahora me volvieron a ver. Bueno, espero que sí. Yo sigo. Hola, ¿me escuchan? Por las dudas, alguien que me confirme. Sí, sí, te escuchamos. Gracias, Vicky. Otra cosa en la que se diferencia la innovación de sostenimiento con la innovación disruptiva. La innovación de sostenimiento siempre trabaja por analogía. Básicamente son los mismos productos que ya conozco, cuya lógica entiendo, en nuevos canales o con nuevos formatos. Es una nueva caja de ahorro o una nueva cuenta corriente, una nueva tarjeta de crédito, que te la puedo entregar con plástico o no, nominada o innominada, o una tarjeta de débito, o un préstamo amortizable con más cuotas, menos cuotas, pero siempre hay como un paradigma sobre el cual hablar, un diálogo existente. En las innovaciones disruptivas se entiende que estos formatos en realidad son consecuencias del pasado. Una caja de ahorros tiene formatos que tenía por la necesidad y la tecnología de los 80, pero que hoy capaz que ya no es necesaria. O por ejemplo, ¿por qué necesitamos tener números de cuenta para guardar plata? Si WhatsApp mañana hiciera una cuenta para guardar dinero, el número de cuenta podría ser directamente el número del celular. ¿Y para qué quiero tener una cuenta? Esa reducción a los principios básicos, eso que se llama First Principle Thinking, es lo que le permite a estos emprendimientos disruptivos trabajar con mucho más velocidad. Es lo que diferencia a SpaceX de la NASA. No necesito comprarle a la misma gente que le compraba siempre, puedo fabricar mis propias piezas. En vez de tirar un cohete y usarlo una sola vez, quiero reutilizarlo. Entonces, llevando esa forma de pensar en principios básicos a la banca, podemos darnos cuenta que hay 4 primitivas básicas que tenemos que implementar y despojarlas de los formatos que tienen actualmente, ¿no? Yo tengo que guardar dinero, mover dinero, invertir y pedir prestado. Guardar dinero es simplemente cobro mi sueldo, puede ser un movimiento entrante, guardo mi plata. Hacer una compra con una tarjeta de crédito o una transferencia se convierte automáticamente en mover, mandarle plata a alguien. Invertir o pedir prestado puede tener muchísimos más formatos. Ya no quedo anclado a las cuotas, la tasa, a los formatos actuales, sino que puedo preguntarle al cliente cómo quiere ver visualizados estos 4 principios. Obviamente una propuesta de sostenimiento, la innovación de sostenimiento siempre va a buscar mejorar la propuesta de valor dentro del modelo actual, ¿no? Por ejemplo, yo sé que una tarjeta de crédito me la dan gratis, pero en algún momento me van a cobrar un cargo de mantenimiento. Sería muy disruptivo que me la den gratis para siempre. ¿Qué quiere decir para siempre? ¿Y qué me vas a dar a cambio si es para siempre? Sé que voy a tener un payback, voy a tener un programa de fidelidad. Y en lo que se diferencian estas propuestas disruptivas es que son radicalmente distintas.
le preguntan al cliente qué quieren y se imaginan una cosa totalmente distinta. Parecido a lo que puede haber pasado con, pensando en ejemplos antiguos, con las afeitadoras, ¿no? Las afeitadoras antiguas eran el mango carísimo y las hojas eran súper baratas, eran descartables, ¿no? Uno invertía upfront y después el gasto recurrente era nada. Y un día alguien dijo, no, vamos a hacer una suscripción de afeitadoras. Entonces, pagás as you go, afeitadoras, ¿no? Ese es el tipo de innovaciones disruptivas que cambian radicalmente la propuesta y que esperamos se vean más adelante. Los emprendimientos de sostenimiento típicamente utilizan los rieles clásicos, los partners tecnológicos que ya conocen. Yo innovo con Visa y con Mastercard, innovo con el proveedor de desarrollo que ya tengo, innovo con la infraestructura que ya tengo. Y así es que se paga mantenimiento de plataformas que fueron construidas para los 80, que hoy en día los proveedores están diciendo no vamos a darles más mantenimiento y muchos clientes no saben ni qué hacer. Ya no es que no estemos en la vanguardia, estamos al final de los últimos. En muchas cosas la banca va a ser el que apague la luz de ciertos servicios. Pienso plataformas tecnológicas, ¿no? Y las innovaciones disruptivas piensan en todo lo contrario. Sí tienen alianzas, por ejemplo, no hay nadie que vaya a comprar servidores y todos van a estar pagando servicios en la nube, pero la propiedad intelectual que montan arriba de la nube tienden a preferir que sea propia, porque entienden que ahí es en donde está la ventaja competitiva. El CEO de Nubank, por ejemplo, en una de las 3-4 pilares que mencionaba como los diferenciales, hablaba de que tener un equipo de desarrollo propio y no tercerizado era uno de los factores principales de diferenciación de la marca, del servicio, ¿verdad? Y bueno, hay otros, pero creo que con eso ya completo el punto. Entonces, al final, y como para cerrar, creo que la pregunta que tenemos todos los que estamos en esta industria es si ante el evento disruptivo que ya ocurrió, ¿no? Ante esa aparición del iPhone, ¿no? el cambio en las reglas de juego de la industria, queremos ser como Nokia y seguir aferrados a los modelos que tenemos para, como dice ahí, no sin saber qué hicieron mal, perdieron, o si como Samsung, que claramente vio que era fútil resistirse a la ola y que había que, más que remar en contra, surfarla y acompañar el camino que estaban trazando los nuevos líderes del mercado. Bueno, y con eso completo los temas que tenía preparados para compartirles y abro el micrófono para conversar. Bueno, tenemos por acá una pregunta de Julio que comenta: cada vez que pienso en Oca recuerdo el audio viral que hace algunos años. ¿Cómo han venido trabajando para cambiar el subconsciente popular con respecto al estatus que puede ofrecer un producto financiero, en este caso una tarjeta de crédito o débito? Bueno, obviamente hay que trabajar desde la construcción de identidad. Si ustedes han visto que Oca en este tiempo no solo relanzó su web con una nueva marca, sino que tiene un lenguaje distinto a nivel de creatividades. Utilizamos personas mirando a los ojos, intentamos construir empatía. Acompañamos en toda la jornada al cliente. Yo sigo diciendo tenemos, pero en realidad teníamos. Oca tiene, para ser más preciso, Oca tiene una presencia totalmente distinta en redes, planifica las comunicaciones de forma mucho más personalizada. Oca pasó de ser una propuesta monomarca, en donde, claro, bajo el paraguas Oca, cada cliente tenía que encontrar su identidad, hacer Oca tarjetas, hay una Oca Visa con una identidad propia, Oca Blue, tenemos préstamos Oca, tenemos una marca Oca Comercios para la relación con las empresas, y trabajando con un nuevo deck de comunicación
los hitos del pasado quedan en el pasado y ya prácticamente es anecdótico. Hoy en día, de hecho, cuando yo me cruzo con ese recuerdo, es asociado a gente que me dice, sí, ¿te acordás aquello de el movie, la tarjeta, no sé qué? ¿Cómo cambió ahora? Ahora dan ganas de tener una Boca, porque los descuentos ya se hacen en lugares que a mí me interesan y porque la comunicación parece que me habla a mí y la pido con mucha facilidad online. Es, es capaz que una campaña de PR hecha a través de una propuesta de valor legítima. No creo que, y creo que así fue como Boca lo hizo en su momento, haya que hablar del tema o trabajar directo del tema, no haría control de daño, directamente avanzaría con una propuesta de valor para nuestro cliente. De hecho, el cliente de Oca, más allá de todo ese ruido mediático que generó ese episodio, es un cliente muy fiel y que se vincula mucho con la tarjeta, que tiene realmente muchas partes, muchos hitos de su vida asociados con la tarjeta. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Si no, vamos cerrando por acá. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir y muchísimas gracias, Gustavo, por todo tu tiempo, por compartir con nosotros todos esos conocimientos tan interesantes. La verdad, muchas gracias.